Bueno, el tema del día de hoy, como ya lo habíamos mencionado, son las normas internacionales de información financiera. Recordemos que dichas normas facilitan las relaciones comerciales internacionales y promueven la transparencia en su información financiera. Significa que pretende tener un lenguaje claro y homogéneo con las empresas internacionales. Ejemplo, si mi empresa requiere de un crédito con una entidad financiera extranjera, esa organización podrá comprender mis estados financieros sin mayor complicación, sin necesidad de buscar a una persona colombiana para que le indique qué se menciona allí. Por lo tanto, son sumamente importantes cuando pretendemos abrir nuestras puertas a los mercados exteriores. Así es, Angli. Además, los NIF dividen a las empresas en 3 grupos e impone plazos de adopción delimitados en periodos de preparación, transición y estado de situación financiera de apertura. Por lo tanto, lo primero que debe hacer es caracterizar su empresa. Grupo 1. Es la conformación, están conformadas por firmas con emisiones de valores y grandes empresas del Estado. Normalmente, sus activos superan los 30.000 salarios mínimos vigentes, es decir, 20.684.339.455 pesos colombianos y más de 200 empleados. Se rige por el decreto 2784 de 2012. Esas empresas tenían su periodo de preparación en 2013, la transición obligatoria en 2014 y a partir del 1 de enero de 2015 debían estar aplicando en sus cuentas las NIF. El grupo 2 están las pymes y tiene 30.000 son hasta 30.000 salarios mínimos en activos, es decir, 20.683.650.000 y deben tener más de 10 puestos de trabajo y menos de 200. Se rige bajo el decreto 3022 de 2013, que remite la etapa de preparación en 2014, transición en el 2015 y la fecha de corte para su aplicación es el 1 de enero de 2016. Y el último grupo es el que se categoriza como el 3, que comprende las microempresas. Sus activos, excluyendo vivienda, deben ser más de 500 salarios mínimos, es decir, 344.727.500 pesos colombianos y pueden tener hasta 10 trabajadores. Se rige bajo la contabilidad simplificada con el decreto 2706 de 2014. También somos conocedores que la información contable bajo las NIF posee ciertas características tales como comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad, prudencia, integridad, equilibrio entre costo y beneficio, oportuno y razonable. Y aquí ya nos comienzan a surgir ciertas preguntas. A la fecha todas las empresas quedaron en la etapa de transición, o sea, aplicando norma colombiana e internacional durante 4 años hasta que el gobierno, por medio del cuerpo de expertos y por sugerencias de la DIAN, evalúe el impacto de la norma internacional en los tributos. La información financiera no podrá ser comparable hasta que ella esté preparada bajo los mismos principios. Para nosotros es grato contar con la participación del profesor Ricardo acerca de temas de actualidad y que competen a todos. En este caso, las normas internacionales de información financiera, que es de gran importancia para nuestros oyentes. Y a otros recordarles y así que puedan cumplir con dichas obligaciones y no las omitan. Esto con el fin que no sean sancionados. Muchas gracias, profe Ricardo, por acompañarnos, por sus aportes y con ellos poder colocar en aviso a nuestros oyentes para el cumplimiento de los mismos de forma oportuna. Ahora sí comencemos. ¿Qué significa cada una de las características que poseen estas normas? Buenas tardes, Ángela, un placer estar con ustedes acá. De antemano, deseándole un feliz cumpleaños, que le llevan flores hoy. Devolviéndome a la pregunta que me hizo, pues sucede que con lo de las normas internacionales, pues es una cuestión, un tema que como que lo están estigmatizando mucho, y sucede que el hecho de que se incluyan las normas internacionales es como para depurar la información financiera, pues no tanto
en la forma como se hacen los registros o se contabiliza, sino a cómo va a llegar al usuario final esa información financiera. Entonces esa información financiera va a tener una serie de cualidades. Dentro de ellas, pues la fiabilidad hace referencia a que realmente esa información sea cierta, que provenga de hechos reales y que de pronto esa información no esté maquillada de acuerdo a ciertos usuarios, como suele pasar con la información colombiana, que es dirigida más que todo hacia el Estado, cuando hay otros usuarios como los inversionistas que también la utilizan de una forma permanente. Como dijo la compañera Ángela, pues necesariamente esa información tiene que ser comparable, y para ser comparable pues necesita que se haya realizado bajo los mismos principios. ¿Y por qué la vamos a comparar? Pues para poder establecer ciertos indicadores o para saber cómo está la empresa en un momento dado. Algo interesante es que en la norma internacional nos dice que la información financiera tiene que ser relevante, o sea, necesariamente cualquier decisión que se tome de la información financiera tiene que provenir realmente de ella, y que de pronto en la empresa no existe una información financiera que no se esté utilizando y que se esté manejando solamente con fines fiscales. Que sea útil, pues necesariamente la información financiera es la consecuencia de todo el proceso contable, y la utilidad de esa información es el hecho de que se tomen esas decisiones. Bueno, ¿y qué responsabilidad tienen las empresas del grupo 3? Pues algo extraño acá en Colombia es que a nivel internacional solamente existe grupo 1 y grupo 2. Grupo 1 pues son las de interés público, grupo 2 las que no son de interés público, las que no cotizan en bolsa, pero acá el gobierno creó el grupo 3 como para formalizar aquellas empresas que de cierta forma estaban en desorden. Entonces se dice que con el tiempo ese grupo 3 va a desaparecer, que todas o van a ser de grupo 1 que apliquen plenas, o van a ser de grupo 2 que apliquen pymes. Ahora, se dice que se deben seguir llevando las dos contabilidades, tanto la nacional como la internacional. ¿Qué tan cierto es y por qué? Sucede que desde que salió la ley 1314 del 2009 se establecieron unos tiempos para aplicar la norma internacional, y también se establecieron unas etapas. Entonces primero había que crear unos decretos, después tocaba que prepararse, después las empresas entraban en un periodo de transición, que es donde se presenta la información bajo norma colombiana y bajo norma internacional, y por último pues ya solamente se aplicarían normas internacionales. Pero pasa que al aplicar las normas internacionales van a haber unos efectos tributarios que el Estado tiene que mirar con el tiempo cómo se van a reemplazar aquellos tributos que ya no se van a poder recaudar por la nueva norma. Entonces actualmente las empresas siguen aplicando las dos normas, una para tributar y la otra para presentar información a terceros, pero necesariamente va a llegar un momento en que solamente se aplique la norma internacional. Pero de aquí a allá faltan más o menos 3 años. Se dio un tiempo de 4 años, más o menos en el 2018, 2019 se dice que ya las empresas aplicarían solamente norma internacional, pero toca que esperar a que un panel de expertos analice cuál podría ser la influencia de la norma internacional dentro de la tributaria, para que el gobierno lograse reemplazar aquellos tributos que se podrían perder bajo la nueva aplicabilidad de la norma internacional. ¿Cuál es el ente encargado de evaluar si efectivamente estoy cumpliendo con las fechas y si estoy comprendiendo y aplicando correctamente la norma? Bueno, aquellas empresas que están vigiladas, pues el ente que está encargado de mirar que se estén cumpliendo aquellas fechas son las superintendencias, pero aquellos que no, un ejemplo, las pequeñas empresas, hay muchas empresas que no las vigila la superintendencia, entonces quien se encargaría sería el mismo usuario de esa información. Entonces un ejemplo, un tercero que nos vaya a suministrar mercancía en el extranjero, miraría si nuestra información está bajo la parametrización internacional, así sea pequeña. O
o podría ser que yo necesitase ir a buscar recursos en una entidad financiera. Entonces ellos ya me van a pedir información financiera bajo los nuevos estándares. Entonces si yo no logro presentarla bajo esos nuevos estándares, pues no me otorgarían el crédito. Entonces a mí me termina sancionando no tanto el Estado, sino el mismo usuario de la información. Entonces ya no contrataría conmigo. ¿Y en dónde puedo encontrar información actualizada de estas normas? Sucede que la norma internacional empezó desde la ley 1314 de 2009. De esa fecha, como lo mencionaba Ángela, pues para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3 han salido una serie de decretos. Y esa serie de decretos pues se convirtieron en que salieron una gran cantidad o de una forma desaforada, que el año pasado el gobierno tuvo que recogerlos o compilarlos en un decreto que es el 2420. Entonces ustedes en el decreto 2420 van a encontrar toda la legislación acerca de la norma internacional, incluyendo en ella el decreto 0302, que no necesariamente es de información financiera, sino que es de aseguramiento de auditoría, que se compila en ese decreto. Gracias. ¿Y qué PUC debo utilizar? Bueno, como les dije anteriormente, pues la cuestión de aplicar la norma internacional no tiene tanto que ver con la contabilización o en qué cuenta se vaya a llevar, sino en la presentación de la información. Pues actualmente ya están saliendo PUC con las cuentas nuevas, algunas cuentas nuevas que aparecen bajo la norma internacional, como el ORI, como utilidades de ejercicios anteriores que no aparecían. Entonces ya específicamente, por lo menos en Legis, ya vienen las cuentas en las que se aplican, pero de todas formas la norma internacional no tiene que ver tanto con contabilización, sino con presentación de la información financiera para que de allí se tomen las decisiones. Inicialmente se habló de NIF y ahora es de NIF. ¿Qué diferencia existe entre los dos? Bueno, lo que pasa es que con este cuento de las normas internacionales se empezó desde 1972 y en esa fecha existía el IACS. En el 2002 se reemplazó por el IASB y pues cada institución creó un tipo diferente de norma. Entonces la primera institución creó la SNIC y de esas quedaron algunas vigentes, y desde el 2002 hacia acá se empezaron a crear las normas internacionales de información financiera. Es como un conjunto de normas, lo que pasa es que unas se crearon antes que las otras, y para el grupo 2 no se manejan esas normas, sino que ya se manejan son las secciones o la normatividad pymes. ¿Cuáles son los estados financieros que se deben presentar con esta norma y a qué hace referencia cada uno de ellos? Como acá lo que nos interesa es la información financiera, entonces la información financiera va a estar representada en esos estados financieros. Pues aparentemente son muy similares a los que manejamos, pero ya tienen otros nombres, y desaparece uno, que es el estado de cambios en la situación financiera. Entonces por lo menos el balance general, donde yo muestro los bienes, las deudas, los derechos de los accionistas, ya no aparece como balance general, sino que va a aparecer como estado de situación financiera. El estado de resultados ya se va a llamar ese estado de resultados integrar. ¿Por qué integrar? Porque allí se van a reflejar todas aquellas operaciones que no tienen que ver con el desarrollo del objeto social. Un ejemplo, cuando yo aplico deterioro, entonces el deterioro puede ser positivo o negativo, entonces va a venir reflejado en el nuevo estado de resultados. El flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, o sea, desaparecería el estado de cambios en la situación financiera. Profe, y ya para terminar, ¿le gustaría compartirnos algo que usted considere relevante respecto a este tema? Bueno, básicamente es que la norma internacional no es algo nuevo, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, y ya pues hasta ahora las empresas como que se están poniendo pilas sobre el asunto. Entonces nos toca que buscar como sobre qué normatividad. Bueno, algo interesante para nosotros empezar como a mirar cuáles son los efectos o antes las causas de toda esta norma internacional. Pues ante todo tenemos que remitirnos a la IFAD, por lo menos acá desde el sector de la educación, porque la IFAD nos plantea unas normas de educación mínimas, ¿sí?
Entonces desde ahí las universidades ya tienen que hacer referencia de cómo van a hacer sus contenidos, cómo van a vincular a los estudiantes, qué tipo de profesional van a sacar, qué competencias tienen que cumplir. Entonces eso lo determina ¿quién? Unas normas de educación que provienen de la IFAC, y en base a esas normas pues también van las NIP y las NIC, que como les dije hace rato las expide el IASBI. El año pasado, ante tanta normatividad que había, además de que se creó el decreto 2420, el decreto compilatorio, pues el Consejo Técnico también puso a su disposición 16 orientaciones. Entonces, si hay empresas que de cierta forma no saben cómo aplicar ciertas transacciones, entonces hay unas orientaciones que lo guían. Y algo interesante es que esas 16 orientaciones está la orientación 12 y la orientación 13, que nos dice a los maestros, a los profesores, cómo es que tenemos que capacitar a los estudiantes de contaduría. Entonces van a haber unas orientaciones referentes a la información financiera y otras orientaciones referentes al aseguramiento, que es así como lo nuevo. Vale, profe, muchísimas gracias. Así es, queridos oyentes. Y ya saben, los esperamos todos los miércoles a las 3:30 de la tarde por la 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, consultorio.contable y empresarial, Twitter, contableunipamplona@gmail.com y en YouTube, consultorio.contable@live.com. Este programa es coordinado por los docentes Álvaro